Aquí al belenés le gusta la oscuridad. Entonces hay un truquito para encontrar buenos bares y mejores restaurantes. Cuanto más oscuro, mejor se bebe, mejor se come. Aquí ha habido a veces encuestas a la población. Si quieren calles más iluminadas, la gente te dice que no, que le gusta la vida eterna, la vida oscura. Así es Berlín. Así que cuando vengas a esta ciudad y veáis poca luz, no os asustéis, es bastante segura. Fueron 14 años muy intensos, 14 años muy inestables, pero también divertidos. Durante los 14 años, en Alemania se cambió de presidente 19 veces. Así fue inestable. En Argentina tuviste como 5 en una semana, sí. ¿Verdad? Eso, menos mal que eso se recondujo. Podemos decir que esta época fue como el caldo de cultivo de lo que vino después. Fue tal cual. Este fue el paso previo al nazismo. El nazismo ocurre en gran parte por esto. La gente cobraba sueldo no una vez al mes, 2 veces al día. ¿El sueldo? 2 veces al día. Por favor. Lo que tengo hoy, ¿cuánto vale esta tarde? La mitad. Entonces la gente tenía que vivir al día. Un alemán cuadriculado viviendo al día, pobrecito. Eso a los alemanes no les gusta mucho. Hubo una época de improvisación. Hola viajeros y viajeras, ¿cómo están? Acá estamos en Berlín con Pablo. Bienvenido al canal. Buenos días, Mati, muchas gracias. Pablo, ¿vos qué haces? Yo soy guía turístico. Llevo en Berlín viviendo 13 años, ya casi 11 como guía. Y me dedico a hacer visitas guiadas, no solo, pero sobre todo en español. ¿Qué nos va a mostrar? Hoy voy a mostrar una lasaña histórica que es esta ciudad. Vamos a hablar de todo, Mati. Vamos a hablar de los locos años 20, la Berlín entre guerras. Vamos a hablar un poco de la época nazi, obviamente, que influyó mucho cómo se vivió la Berlín dividida. Y vamos a hablar de la locura que fue la caída del muro y hasta el día de hoy. Esto abarca todo un siglo XX en un solo tour. No puedo esperar. Vamos. ¿Dónde estamos, Pablo? Estamos en el antiguo barrio judío y aquí simplemente dar un consejo a la gente que venga a Berlín. Hay una palabra clave en esta ciudad, que es la palabra Höfe. Höfe significa patios. Hay un montón de patios comerciales por todo Berlín encantadores. Este de aquí quizás sea mi favorito estéticamente, conceptualmente, pero por desconocer la palabra, ¿qué ocurre? Que uno viene a Berlín, lo lee, no sabe qué significa y sigue de largo. Lo mejor de Berlín está completamente escondido. Ok, si ves Höfe es patio interno. Consejo, entrad siempre. Para no y siempre. No siempre hay cosas bonitas, en este caso sí, merece mucho la pena. En Berlín hay que ser atrevidos, hay que meterse en cualquier lugar que llame la atención porque lo mejor, como digo, está bajo la alfombra, hay que levantarla. Ahora estamos en el este. Estamos en la Berlín comunista, y es un barrio que vivió una explosión gigantesca de libertad cuando cae el muro. Entonces, claro, muchos artistas tienen ganas de expresarse, tienen ganas de hacer lo que no pudo hacer durante la época de la división. Entonces, hay 1000 formas de expresión, una de ellas es el arte urbano. Berlín es conocida capital del graffiti. Un graffiti que es ilegal. Sí. No se puede hacer graffiti. No, se puede hacer en lugares donde hay permiso para ello, pero en la mayor parte de la ciudad está prohibido. Hay un matiz muy interesante. Para que te multen, tienen que pillarte infraganti. Haciéndolo. Si no, te libraste. Los artistas saben esto y han creado técnicas para evitar ser atrapados. Entonces, es una parte de mezcla de rebeldía, expresión y también, ¿por qué no, embellecer, ¿no? Aquí estamos en la calle Augusto Ausgasse. Esta es la mayor concentración por metro cuadrado de galerías de arte urbano, de arte de todo tipo, en toda Europa entera. Es una calle dedicada 100% al arte. Es una calle de noche muy tranquila, pero muy recomendable para barcitos, para tomarte una copa en un lugar bien oscuro, para cenar. Aquí al belenés le gusta la oscuridad. Entonces hay un truquito para encontrar buenos bares y mejores restaurantes. Cuanto más oscuro, mejor se bebe, mejor se come. De verdad. De hecho, mira, hace una semana salió un artículo, no sé si lo leíste, en un periódico alemán, diciendo que Berlín es la ciudad más oscura del mundo entero. Con peor iluminación. Es curioso esto, porque viene gente de Latinoamérica, de España, y aquí se horrorizan, ¿no? Sobre todo esta época del año, que me dicen, Pablo, no se ve nada por la calle. Bueno, hay varios motivos. Primero, hay un miedo real desde que empezó la guerra en Ucrania de pobreza energética, ¿no? De mucho gas que viene de Rusia, etcétera. Segundo, hay algunas o muchas farolas, no en esta calle, pero en otras partes de Berlín, que están protegidas, son objetos considerados patrimonio. Y estas farolas tienen una iluminación muy tenue, no son modernas. Y asociamos siempre en España, en Latinoamérica, la ausencia de luz ¿con qué? Pobreza, oscuridad. Inseguridad. ¿Verdad? Sí. Esto pasa en Argentina, pasa en España. Aquí no. Aquí ha habido a veces encuestas a la población. Si quieren calles más iluminadas, la gente te dice que no, que le gusta la vida eterna, la vida oscura. Así es Berlín. Así que cuando vengas a esta ciudad y veáis poca luz, no os asustéis, es bastante segura. Bueno, es ideal para, no sé si decir esconderte, pero un poco sí, para encabullirte. Exactamente. Sí, anonimato. Aquí también la gente, muchas personas llevan mal el tema de salir en fotografías ajenas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Te
pueden llegar a decir. Sí, me ha pasado en algún tour, de algún turista sin querer hace una foto a una persona que pasa por delante y la persona decir, por favor, borra esa foto. Sí, ocurre. Aquí son muy celosos con su privacidad. Sí. También hay una cosa interesante sobre la gente que tiene aquí 50 años o para arriba. Si viviste en la Alemania del Este, viviste en un sistema en el cual estaba todo bastante controlado por la Stasi, la policía secreta de la RDA. Entonces mucha gente que vivió esta época se cansó tanto del control que han decidido no tener redes sociales, incluso muchos no tener ni smartphone. Eso es fuerte. No quieren controlar. En general. Sí, y también temas de protección de datos. Muchísimo, sí. Gente muy sensible a dejar sus datos, cualquier tipo. Quizás te ha pasado estando en Berlín que has llegado a un lugar para comer, para tomar un café y te han dicho all the cash. ¿Te ha pasado eso, verdad? Sí. Esto pasa en pocos lugares del mundo a día de hoy. Bueno, la gente no quiere dejar rastro de dónde gasta. El efectivo les da una sensación de libertad y poco control. Así es, tal cual. Esto es Alemania. Sí, chicos, sí. Esto es Alemania. Y en Berlín pasa especialmente, sí. Escúchame, ¿y todo esto en qué tour lo contás? Esto hablo en el tour alternativo. El tour alternativo, como su nombre indica, tiene muchas rutas posibles. No está fijo a un itinerario, sino que voy cambiando. Y así no me aburro. Y incluso me pasa que viene gente a Berlín, viene a verme. Hay personas que vienen cada 2 años, vienen a mis tours y así me ven cosas nuevas. Entonces el tour alternativo es una miscelánea un poco extraña de muchos temas, orientado todo al arte, o casi todo al arte, pero también se habla mucho de historia. Aquí hablo de los años 20, la época del cabaret, hablo de cómo fue la vida en la Berlín dividida y sobre todo me centro mucho en la caída del muro. ¿Qué pasa en esta ciudad después cuando cae el muro? ¿En qué locura se convierte esto, no? Y hasta el día de hoy. Mira esto. Estamos aquí en un edificio increíble. Os diría uno de mis edificios favoritos de Berlín entero. Mira, aquí... esto es Clergen. Ballhaus. Acá no se filmó la serie de Babylon Berlín. Y también se filmó aquí en Malditos Bastardos. Acá nos estamos metiendo en otra Berlín. En otra Berlín. Mira, aquí legalmente no podemos entrar, pero vamos a hacer algo un poquito legal. Si nos echan de aquí, nos echaron. Este edificio, a mí me encantaría poder preguntarle cosas. Porque vivió un montón de cosas, vivió de todo. Esto se construyó en 1913 y está muy relacionado con una época que fue una auténtica locura, que fue la Berlín entre guerras. Yo invitaría a la gente, si no conoce, que investigue sobre la República de Weimar, que así se llamó Alemania cuando termina la Primera Guerra Mundial, en el 19 hasta 1933, que llega el Partido Nazi al poder, ¿no? Fueron 14 años muy intensos, 14 años muy inestables, pero también divertidos. Durante los 14 años, en Alemania se cambió de presidente 19 veces. Así fue inestable. En Argentina tuviste como 5 en una semana, ¿verdad? Menos mal que eso se recondujo. Fue una época inestable en lo laboral, en lo social y sobre todo en lo económico. Podemos decir que esta época fue como el caldo de cultivo de lo que vino después. Fue tal cual. Este fue el paso previo al nazismo. El nazismo ocurre en gran parte por esto. Hay un momento clave, que es muy largo de explicar, pero podemos resumir que fue el Tratado de Versalles. La Primera Guerra Mundial termina, Alemania se considera única culpable de este conflicto. Sí, señor. Y se le imponen muchas sanciones. Muchas, la más importante la económica. Se le impone una multa a Alemania que si lo extrapolásemos a día de hoy a euros equivaldría a unos 450.000 millones de euros. Imagina, una locura. Cuando Alemania no puede pagar la multa, ¿qué hace Francia? Invade la cuenca del Ruhr, la minería, el carbón, el acero. De alguna manera toma recursos. Tal cual. Entonces Alemania en la época no puede pagar la multa ni puede fabricar para pagar la multa, ¿no? Una especie de bucle que provoca esto, una inflación nunca vista antes ni tampoco después. Ese fue un gran error desde un punto de vista estratégico porque no permitió, o sea, hundió a Alemania. Completamente. Más todavía. Su economía la dañó. Ese error, se aprendió de ese error y cuando termina la Segunda Guerra Mundial se hace algo distinto. Exactamente. ¿No? Que es el plan Marshall, reconstruir Alemania lo antes posible, que arranque de nuevo. Se dieron cuenta, no querían otra Versalles, por supuesto. Otra Versalles hubiese provocado quizás otra vez el mismo concepto. Versalles no es un tratado de paz para mí. Fue un tratado firmado de rencor franco-alemán, ¿no? Que ha habido históricamente. Mira, os pongo un ejemplo para que entendáis cómo fue todo esto. Para 1920, si venías de Estados Unidos aquí a Alemania, por $1 te daban 4 marcos. Para 1923, por el mismo dólar te daban 4 millones de marcos. Es hiperinflación. La gente cobraba el sueldo no una vez al mes, 2 veces al día. ¿El sueldo? 2 veces al día. Por favor. Lo que tengo hoy, ¿cuánto vale esta tarde? La mitad. Entonces, la gente tenía que vivir al día. Un alemán cuadriculado viviendo al día, pobrecito. Eso a los alemanes no les gusta mucho. Porque en esta sociedad se acostumbra a ahorrar. Claro. A mí una cosa que me admira de Alemania, me gusta mucho de países nórdicos, es mirar al futuro. Pensar qué país voy a tener dentro de 50 años y aquí no podían hacerlo. Tuvieron que vivir completamente al día. Esto provocó... Eso tiene que haber sido disruptivo. Claro, romper por completo una forma de pensar de una sociedad. Adaptarte, no tenías otra. Entonces, si ahorro, ¿qué pasa? Que pierdo dinero. ¿Y en qué lo gastaba la gente? En pasarlo bien. Y este ejemplo, este edificio es el lugar donde se pasaba muy bien. Clergen Ballhaus se llama así porque Ballhaus, esa de bailes, Clergen es Clarita. Diminutivo de Clara. Sí, Clergen. Porque el alemán que abrió este lugar, su mujer se llamaba Clarita. Y dijo, pues para ella y para el barrio entero. Fue un lugar de fiesta que no terminaba nunca. Un lugar que los nazis empezaron a censurar
Los nazis consideraron que el jazz, el swing, el cabaret era música degenerada, por lo tanto que hubo aquí en la época nazi, hubo fiestas clandestinas, con claves en la puerta para evitar la clausura. ¿Sí? Hay un detalle que podéis ver aquí a la derecha, que son puertas en las paredes. ¿Veis? Sí. Esto que nos cuenta, que este edificio era más grande de lo que vemos a día de hoy. Está cortado. Llegaba hasta donde estamos ahora de pie nosotros. Está cortado, una parte que quedó de la guerra, Segunda Guerra Mundial, eso se conservó. Una renovación hace poco tiempo. A día de hoy el lugar se llama el restaurante Luna d'Oro. Es un restaurante que se llama con comida nostálgica. Entrar aquí es viajar al pasado. Tal y como entras, ves un antiguo guardarropas, el restaurante todo decorado antiguo. La cocina es muy sencilla pero muy rica. Todo lo que estás describiendo se ve muy bien en la serie de Babylon Berlin. Babylon Berlin es una maravilla, muy recomendable. ¿Y esto, Pablo, qué es? Mati, siempre cuento que en Berlín las paredes hablan, las paredes cuentan cosas. Hay muchos restos de la guerra de Berlín, como esta pared, balazos, metralla, restos de bombardeos. Esto nos habla un poco de la batalla de Berlín, donde durante 3 semanas la ciudad fue sitiada, bombardeada, tiroteada, luchas en las calles, horribles entre soviéticos y nazis, y muchas paredes se restauran o son edificios nuevos, algunas otras se dejan voluntariamente así. Esto es memoria. Testimonio. Esto es testimonio y que la gente no lo olvide. Así estaba en el 45 y así está a día de hoy, 80 años después. Una cosa que sorprende a mucha gente cuando viene a Berlín es la altura de los edificios, bastante uniforme en muchos lugares, y la anchura de las calles. ¿Has visto, Mati, qué anchas son casi todas las calles? ¿No? ¿Cuánto espacio? Qué cómodo. Sí. Hubo una especie de normativa, ordenanza en el siglo XIX en Berlín, final del XIX, que decía en la medida de lo posible los edificios deberían medir aproximadamente 22 metros. ¿Sabes por qué? 22 metros medía en la época la escalera del coche de bomberos. Fue una época con mucho incendio, sistema de calefacción arcaico, mucha madera. Entonces dijeron 22 metros de altura y que el ancho de la calle sea igual o más que 22 metros. Si un edificio cae, incendiado no cae encima del otro, cae en la calle. Por eso, no todo Berlín, pero en muchos lugares como esta calle hay una uniformidad de altura de 22 metros. Para terminar, ¿cómo se dice bombero en alemán? Feuerwehr. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por todo lo que nos mostraste. Vamos a cerrar acá el vídeo con este solcito hermoso. Está el día para quedarse en la calle, ¿verdad? Vamos a abandonar. Todo lo que vimos hoy es un tour que se llama... El Tour Alternativo, mi favorito de Berlín. ¿Y cómo te contactan a vos? A través de Instagram me podéis buscar como Berlín con Pablo. Ahí me escribís y con gusto os ayudo a organizar todo vuestro viaje en Berlín. Yo les voy a dejar el Instagram de Pablo en la descripción, como hago siempre en todos los vídeos. Muchísimas gracias y ojalá que hagamos otro pronto. Gracias a ti y te espero para que te vengas un tour conmigo. Gracias.